Alabe al Señor, no se quede callado. La palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos a la casa del Señor debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, amén, por sus atrios con alabanza. Usted está en los atrios del Señor, no pare de alabarle, amén. Usted ya llegó al lugar más indicado en el que usted pueda estar el día de hoy, amén. Porque dice la palabra del Señor también que allí donde nos reunimos como hermanos, amén, donde nos reunimos en coinonía, alabar al Señor, dice que Él derrama bendición, amén, derrama aceite, derrama unción, la unción de su presencia, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Si lo dudamos todavía, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos revele al Padre, amén. La presencia del Señor se movió de una manera maravillosa, exquisita anoche, pero hoy se movió de igual manera, amén. ¿Por qué? Porque a Él le plació, porque el Señor está buscando, amén, corazones que le adoren de verdad. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no de labios solamente, amén, sino que Él está buscando que le alabemos y que le adoremos. Y déjeme decirle esto, en el Señor no hay coincidencias. ¿Cuántos lo creen? El Señor todo lo tiene planificado. El Señor ve las cosas que nosotros no podemos ver. Él las ve allí mismo. Él vive un eterno presente. Él vive un eterno presente. ¿Lo cree? Él puede ver tanto su pasado como su futuro. Y en el Señor no hay casualidades. Y eso venía a mi mente allí cantando. Tu fidelidad es grande. Porque no fue casualidad que nosotros estuviéramos entonando esa alabanza. Tu fidelidad es grande, y se abre la puerta y entra nuestro hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? ¿Verdad que eso no es casualidad? Nosotros estábamos declarando, habíamos cantado la alabanza, el hermano sube y dice, entonémosla nuevamente. Y entran nuestros hermanos ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado y hemos clamado al Señor, amén, para que el Señor hiciera un milagro en la vida de nuestro hermano, en la vida de esta familia, amén, que ha sufrido, pero que el Señor hoy se glorifica, amén? Porque si usted y yo no estábamos esperando verlo hoy acá, el Señor nos quiso sorprender para que veamos y entendamos que de verdad la fidelidad del Señor es grande, amén, y podamos así fortalecernos en nuestra fe cada día, porque de eso se trata, amén. El Señor quiere mostrarse a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para que nosotros confiemos y caminemos creyendo de que nosotros no servimos a un Dios imaginario, no servimos a un Dios que no tiene poder, amén. No servimos a un Dios como aquellos que servían los 450 profetas que se enfrentaron con Elías, que clamaban y no había respuesta de nadie. ¿Por qué? Porque alababan y servían a un Dios que no era real. Pero usted y yo alabamos y servimos a un Dios que es real, amén. Y por eso hoy estamos aquí, por eso hoy venimos a alabarle, por eso hoy venimos a exaltarle. Yo le voy a invitar que se ponga de pie en esta preciosa mañana un momentito más. Y vamos a orar al Señor. Vamos a darle al Señor este momento exclusivo. Vamos a decirle que sea su Espíritu Santo tomando control en nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo abriendo nuestro corazón, nuestra mente, para que nosotros podamos absorber toda la palabra que Él tiene para nosotros hoy y que podamos ser edificados en ella. Señor y Padre que estás en los cielos, oh Señor, me presento, Señor, juntamente con este pueblo, Señor, delante de ti, rogándote, oh Dios, que seas tú tomando control, Señor. Toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, que sea, Señor, puesta por tu Espíritu Santo. Que sea tu palabra, Señor, hoy hablando a este pueblo, Señor. Como tú has hablado a mi vida y como tú hablarás, lo sé, en esta mañana, Señor. Declaro, Señor, que esta palabra, Señor, es para bendición, es para edificación, Señor. Es para, Señor, oh Dios mío, restaurar, es para sanar, Señor, y para encaminarnos, Señor, en el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Manténgase un momento de pie y le voy a pedir que me acompañe en una
pequeña lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo de Salmo 51, verso 17. Mientras lo busca, para aquellos que les gusta tomar apunte, el tema de este mensaje en esta preciosa mañana que el Señor ha puesto en mi corazón es: escogiendo bien para nosotros y para nuestra descendencia. Repito, escogiendo bien para nosotros y para nuestra descendencia. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Puede sentarse. Aleluya. Alabe al Señor. Alabe al Señor. En esta mañana quiero que ustedes, juntamente conmigo, podamos visualizar al Señor cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros venimos al templo, o cada vez que usted dispone un momento, ya sea en su casa, para adorarlo a Él, para buscarlo. Y de igual manera, como cuando nosotros como padres, un hijo de nosotros se acerca y dice que quiere hablar con nosotros, nosotros estamos a la expectativa de qué es lo que nos va a decir. Amén. De igual manera, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, Él está esperando qué es lo que nosotros le vamos a dar. Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor para pedir. Otras veces nos acercamos para quejarnos. Algunas veces nos acercamos, tenemos la osadía de acercarnos para demandar. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde prácticamente le demandamos al Señor. ¿Por qué? Cuando le decimos ¿por qué? ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto no sucede? ¿O por qué a mí? Oh Señor, mira, pero yo, ¿por qué? Nosotros prácticamente estamos demandándole al Señor una explicación, una respuesta. Y como decía nuestra hermana y mi esposa anoche en la prédica, nosotros no somos nada ni nadie fuera del Señor. Es Él en nosotros, amén. La gloria la debe recibir Él. Nosotros debemos de entender que solo en Él nosotros somos completos, amén. Fuera de Él nosotros estamos vacíos. Fuera de Él nosotros caminamos sin rumbo, sin dirección. Nuestra vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le da sentido a ella. El Señor tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y fuera del Señor, ese propósito no se puede cumplir en nosotros. Y el Señor no nos ha puesto de casualidad en este mundo. No nos ha puesto simplemente porque a Él le plació. Así como Él formó, como Él hizo, dijo, créase la vegetación, créense los árboles. Y así el Señor nos creó a nosotros. Y dijo, póngase uno allá, póngase otro acá. No. El Señor a nosotros nos creó con un propósito. Lo dice su palabra y yo lo creo. Amén, que Él nos creó con un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla, primeramente es necesario que entendamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién debe ser el Señor para nosotros? Para que ese propósito venga a hacerse vida en nosotros. Y luego entrar en ese propósito del Señor. Para entrar en el propósito del Señor tenemos que ser obedientes. Amén, porque el Señor no nos va a obligar. Él no obliga a nadie, sino que Él nos llama. Y Él pone delante de nosotros, amén, las cosas para que nosotros elijamos. Y en esta mañana vamos a ver a través de la palabra del Señor que necesitamos hacer buenas elecciones en nuestra vida. Y una de las mejores elecciones que usted y yo hemos hecho en nuestra vida, si ya hemos venido al Señor, es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Fue la mejor elección que usted hizo en su vida. Es la mejor elección que nosotros pudimos haber hecho. ¿Por qué? Porque eso
es lo que nos llevará un día a estar en la presencia del Señor. Nada más que nosotros podamos alcanzar acá en la tierra podrá llevarnos a la presencia del Señor, sino solamente el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. La palabra del Señor dice que solo hay un camino al Padre y es Jesús. Amén. Solo hay un camino al Padre y es Jesús. Yo en esta mañana les dije que me acompañaran en ese versículo de Salmo 51, verso 17. Y si lo puede dejar mi hermana ahí en la pantalla, sería mucho mejor todavía. Amén. Quiero que empecemos por analizar ese versículo. Dice: los sacrificios, amén, de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Me gusta mucho leer en esta versión, lenguaje actual, porque habla bien claro a nuestra vida. No hay forma de que usted y yo no podamos entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y acá en este lenguaje actual dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Vamos a hablar en esta mañana un poco de qué es el arrepentimiento. Pero vamos a hablar de qué es el arrepentimiento genuino, verdadero. Porque usted y yo muchas veces nos arrepentimos de muchas cosas. Pero en la palabra ahora mismo no está hablando de ese arrepentimiento. Usted y yo muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida y a veces nos arrepentimos de la decisión que tomamos. Usted puede ir incluso al supermercado o a una tienda, coger algo y después arrepentirse de haber cogido y lo devuelve, ¿verdad? Incluso lo puede llevar a su casa, luego se arrepintió y lo devolvió a la tienda. Pero en la palabra hoy no nos está hablando de esa clase de arrepentimiento. El arrepentimiento que acá nos habla se ha hablado desde tiempos antiguos en la palabra del Señor. Juan el Bautista, su mensaje principal era el arrepentimiento, amén. La palabra del Señor dice que él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino del Señor que se ha acercado. Esa era la palabra, ese era el mensaje de Juan. El mensaje céntrico de Juan era: arrepentíos. Y ese es el arrepentimiento que hoy vamos a hablar en esta mañana. Jesucristo vino después y el mensaje del Señor era el mismo: el arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Amén. Y asimismo vinieron muchos profetas. Y hoy en día el evangelio, la palabra que usted y yo predicamos, es de arrepentimiento, porque el Señor sigue siendo el mismo y la puerta aún está abierta. La oportunidad de arrepentimiento todavía está allí, pero vendrá un día cuando ya no habrá más oportunidad para arrepentimiento. Amén. Y por eso es necesario que nosotros hoy atendamos a esa palabra y elijamos el arrepentirnos. Amén. Y alguien se preguntó o se preguntará: ¿hay necesidad de arrepentimiento? ¿Usted se ha preguntado alguna vez o se preguntó antes de venir a los pies del Señor: ¿hay necesidad de arrepentimiento? Muchas personas se preguntan: pero si yo no he hecho nada malo, yo no hago nada malo, yo no tengo ni vicios y yo no le hago mal a nadie, ¿tengo necesidad de arrepentirme? La palabra del Señor dice que sí, y lo vamos a ver. Si usted puede ir a Romanos 3:23, ahí la palabra no excluye a nadie. Amén. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En esta versión allí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto ¿qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado está en nosotros por herencia. El pecado entró por un hombre, dice la palabra, amén. Y de la misma manera por un hombre vino a ser quitado, o viene a ser quitado,
a través de Jesucristo solamente. Pero a través del pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos ese pecado. Y es necesario que haya una reconciliación del hombre con Dios. Y esa reconciliación solo existe a través de Jesucristo. Pero tiene que haber un arrepentimiento y un perdón de pecados. Y para haber un arrepentimiento es necesario que nosotros entendamos que necesitamos arrepentirnos, que hemos fallado en algo al Señor, o que estamos fallando en algo al Señor, para nosotros venir y arrepentirnos delante de Él. Amén. ¿Están conmigo? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento verdadero es sencillamente, oiga, el cambio de mente respecto de lo malo de la vida y su repudio a ello. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es sentir tristeza, dolor por haberle fallado al Señor y la necesidad de venir a Él y pedirle perdón y desear no volver a hacerlo con la ayuda de Él, con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Eso es un arrepentimiento verdadero y eso es lo que el Señor está buscando hoy. Eso es lo que el Señor está demandando de nosotros hoy, porque Él sí puede demandar de nosotros. Amén. Nosotros no podemos demandar de Él, porque nosotros no podemos darle a Él. Y nosotros no fuimos primero que Él. Él nos creó a nosotros. Y Él es el que nos da todas las cosas. Y por Él es que nosotros existimos y subsistimos. Amén. Él sí puede demandar de nosotros. Porque si nosotros venimos delante de Él esperando que Él nos dé el regalo de la salvación, que ya lo dio a través de Jesucristo, Él pide algo de nosotros. Y eso es de que nosotros entendamos que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos venir a Él y reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado. Amén. Y en esta mañana este mensaje no es simplemente para aquel que no ha conocido al Señor, sino para usted y para mí, que a diario le fallamos al Señor. Amén. A diario le fallamos al Señor. Esto es para todos. Si usted puede acompañarme a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Ahí la palabra nos es clara. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted y yo decimos que no tenemos pecado, que nosotros no fallamos, estamos mintiendo y nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, que es Cristo, no está en nosotros. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Luego el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aún más fuerte todavía y más claro. Amén. Si decimos que no hemos pecado, entonces nadie se puede excusar diciendo: yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no he hecho nada malo, o yo no hago nada malo. Todos, dice la palabra del Señor, necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Y como decía anteriormente, no solamente aquel que no ha conocido al Señor, que necesita, por supuesto, venir ya a los caminos del Señor, venir ya delante del Señor y arrepentirse y pedir perdón. No solamente ellos, sino usted y yo, nosotros que estamos en el camino del Señor, le fallamos a diario. Cometemos errores, cometemos falta. Nadie de nosotros es perfecto. Amén. Perfecto es solo Dios. Nosotros a diario cometemos errores, pero es necesario, que reconozcamos que nosotros fallamos y que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos venir delante de Él y arrepentirnos de corazón, para que Él nos perdone. Amén. Amén. Para que Él nos perdone y podamos ser restaurados en Él. Porque si nosotros no reconocemos que le fallamos, no reconocemos que nosotros faltamos delante de Él y seguimos caminando de esa manera, amén, nosotros nos engañamos y al final nos perderemos. Amén. Al final nosotros
no estamos obedeciendo al Señor, no estamos haciendo lo que Él pide de nosotros y no estamos viviendo de la vida, de la forma que Él quiere que nosotros vivamos, la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y por eso yo anoche meditaba en el mensaje y decía yo, wow, el Señor sí es poderoso, es tremendo. Porque cualquiera que haya escuchado el mensaje anoche y pueda estar hoy atendiendo este mensaje podría decir, no, los hermanos pues son esposos, ellos se conectaron en el mensaje que traen. Dios sabe que no fue así. Dios sabe que ni en el mismo día ni en el mismo momento nosotros nos pusimos delante del Señor a que el Señor nos diera la palabra que Él quería que nosotros expusiéramos hoy. Pero cuando yo escuchaba ahí decía yo, wow, Señor, mira ese versículo, Señor, tú me lo diste a mí. Mira, Señor, esa palabra, yo la recibí de ti. Y es porque el Señor está interesado en que nosotros atendamos al mensaje. Amén. Es porque el Señor está interesado más hoy en día que estamos viviendo tiempos tan cruciales, tan difíciles. Amén. Es necesario que atendamos a esta palabra. El Señor nos hace el llamado. Amén. Que estemos atentos. Aquel que tiene oídos para oír dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Es necesario que usted y yo atendamos al llamado que se les hace a las 7 iglesias en Apocalipsis. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor está interesado de que usted y de que yo estemos atentos a su palabra, estemos atentos a su voz, para que no nos extraviemos ni a derecha ni a la izquierda, sino que caminemos siempre, amén, con los ojos puestos en Él. Amén. Ahora, como decía, ¿quiénes deben de arrepentirse? Todos. En la palabra del Señor tenemos varios ejemplos, muchos ejemplos. Está David, está Daniel, está el hijo pródigo, está el publicano. Amén. David venía constantemente delante de la presencia del Señor y le pedía perdón. Él reconocía, amén, que sin el Señor él no era nada. Reconocía cuando le fallaba. Cuando David, le falló al Señor, que vio a aquella mujer y la codició y la tuvo. Y después vino el profeta mandado por el Señor delante de él y le dio la palabra que el Señor le había enviado. David sintió un dolor tan profundo en su corazón que él mismo decía que él sentía que sus huesos se secaban dentro de él. Amén. Su espíritu estaba angustiado. ¿Por qué? Porque él reconocía que le había fallado al Señor y le decía al Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Amén. No apartes tu presencia de mí. David deseaba cualquier otra cosa, pero que el Señor no se apartara de él, porque reconocía que él sin el Señor no era nada. Amén. Que él sin el Señor no podía hacer nada. Entonces, Daniel en una ocasión le dijo al Señor, hemos pecado grandemente contra ti. Todos nosotros te hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de ti. Daniel, amén. Usted ha escuchado de Daniel, de las grandes hazañas de Daniel. Pero Daniel era igual que usted y que yo. Daniel también le fallaba y reconocía también que él fallaba delante del Señor. Amén. Al igual que hemos escuchado de Elías, al igual que hemos escuchado de cualquier otro gran hombre del Señor. El hijo pródigo se encontró en una situación tan, pero tan baja en su vida, después de tenerlo todo. Amén. Después de estar en la casa de su padre y tenerlo todo, después de haber recibido incluso una herencia, haberse ido por ahí, lo perdió todo y se encontró que más bajo ya no podía haber caído. Pero vino la sensatez a él y dijo, no, yo volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Reconociendo primeramente que era a Dios que le había fallado, porque él dijo, amén, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que le había fallado al Señor y luego que le había fallado a su padre y tuvo, amén, el valor necesario, amén, la hombría necesaria para poder regresar y reconocer su error y venir delante de la presencia del Señor primeramente y de su padre y decirle, he fallado, perdóname, perdóname, restáurame. Y él fue restaurado, amén. ¿Cuántos saben que él fue restaurado?
Y si él fue restaurado terrenalmente por reconocer su error, su pecado, también fue restaurado allá en el cielo, amén, porque el Señor pudo ver un corazón dispuesto, amén, a pedir y a recibir ese perdón. El publicano, usted ha leído la palabra del Señor tal vez en alguna ocasión cuando habían dos hombres orando y uno de ellos se paraba y se daba golpes en el pecho y decía: gracias que no soy como este. Amén. ¿Cuántas veces nosotros, consciente o inconscientemente, nos hemos sentido en la misma posición? Hemos sentido que somos más que otro, o hemos sentido que fallamos menos que otro, y nos damos un lugar. Pero Dios no nos ve de esa manera, amén. Para Dios usted falla poco, falla mucho, usted falla. Para Dios yo fallo poco o fallo mucho, fallé y necesito pedir perdón, amén. No es cuestión de quién falla más y quién falla menos, sino es cuestión de reconocer, amén, que solo la misericordia del Señor, amén, puede alcanzarnos y puede perdonarnos. Pero es necesario que haya arrepentimiento para que luego haya perdón, amén. Aleluya. El otro que estaba a la par de este hombre decía, dice la palabra que ni se atrevía siquiera a levantar su cabeza y a mirar al cielo, sino que solamente decía: sé propicio a mi pecador. Solamente decía, en otras palabras, ten misericordia de mí que soy un pecador. Ven, mírame aquí, Señor, yo sé que no soy digno, yo sé que no merezco tal vez, pero perdóname. Eso era la oración de aquel hombre. ¿Quién creen ustedes que agradó más a Dios? ¿Qué oración recibió el Señor con agrado? ¿Qué es lo que esperaba el Señor? Amén. Eso simplemente. No necesitamos ser elocuentes delante del Señor cuando venimos a pedir perdón. No necesitamos buscar palabras bonitas para que Él nos pueda entender o Él nos pueda escuchar. El Señor mira el corazón, la intención de tu corazón, la intención de mi corazón. Y eso es lo que Él espera de nosotros para poder perdonarnos. Amén. A todos el Señor nos perdonó de algo. Y a todos el Señor nos perdona a diario de algo. Y no importa lo que usted y yo hemos hecho, el Señor nos perdona. No importa lo que usted y yo hayamos hecho tal vez un momento atrás, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Porque Él no ve, amén, el tamaño del pecado ni la cantidad de pecados. Él ve nuestro corazón. Amén. Él ve nuestro corazón y el arrepentimiento que hay en nosotros. Entonces, ¿por qué arrepentirse? Para quien se ha hecho esta pregunta. Y lo primero es porque Dios así lo ansía. Óigame, no es por otra cosa. Primero es porque Dios así lo ansía. El más interesado en que usted y yo nos arrepintamos de nuestra forma de vivir o del camino que llevamos es Dios. Aunque usted no lo crea o aunque usted le sorprenda. El más interesado en que usted y yo cambiemos nuestra forma de vivir y volvamos a Él es Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 33, verso 11. Alabe al Señor. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vea usted, parecerá contradicción, pero no, el Señor está hablando de igual manera que esta palabra nos habla hoy a todos. El Señor habla allí a todos, habla al impío y habla a su pueblo. La palabra del Señor dice al principio, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Pero al final dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Usted y yo sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pueblo escogido, pueblo por el cual el Señor constantemente estaba allí cada vez que ellos clamaban.
El Señor vio el sufrimiento de ese pueblo y lo sacó de la cautividad de Egipto y lo llevó a través del desierto. Y constantemente ese pueblo le falló al Señor a través del desierto, pero allí estaba el Señor con su misericordia, porque lo amaba. Amén. Porque estaba interesado que él pudiera llegar al otro lado. Porque estaba interesado que él saliera de ese desierto y pudiera llegar a recibir las promesas que él les había dado. Amén. El mismo Dios está hablándonos hoy a nosotros y nos dice que el más interesado en que usted y yo cambiemos nuestra manera de vivir es Él. Amén. Es Él. Entonces, segundo, ¿por qué arrepentirse? Porque para que haya salvación, necesario es que haya perdón. No hay salvación si no hay perdón. Y el único que nos puede dar el perdón es Jesús. Y para que haya perdón, es necesario que haya arrepentimiento. Usted no puede pedir perdón a mí si no viene arrepentido. Yo no puedo ir a usted a pedirle perdón por algo si no estoy arrepentido de algo que hice o que dije. Entonces, para que haya perdón, es necesario que haya arrepentimiento verdadero. Verdadero. Amén. Porque yo lo puedo perdonar a usted, usted me puede perdonar a mí por algo, pero solo usted y yo sabemos si lo hemos hecho sinceramente. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y le pedimos perdón, Él sí sabe, Él sí conoce, Él sí puede ver más para allá, más allá. Él puede ver lo profundo. Amén. Él puede ver la intención de nuestro corazón y si somos sinceros delante de Él. Y óigame, todo esto puede suceder en el mismo momento, en el mismo instante que usted y yo nos acerquemos al Señor, si lo hacemos de corazón. Salmo 34, verso 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Tenemos que tener la seguridad de que si de verdad venimos arrepentidos delante del Señor, Él está ahí cerca. Él nos escucha. Podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente delante de Él y reconocer, amén, nuestra falta delante de Él y Él nos perdonará. Y luego el versículo que leímos al principio, Salmo 51, verso 17. En esta versión dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Usted ve, el Señor no nos desprecia. Si con sinceridad, dice, con humildad nos acercamos a Él, nos humillamos, nos arrepentimos, Él nos puede perdonar. Amén. Amén. Para todo esto es necesario que nosotros hagamos algo. Las cosas no van a suceder si nosotros no hacemos nuestra parte primero. Nosotros esperamos la bendición del Señor. Nosotros pedimos cobertura, pedimos bendición, pedimos por nuestras familias, pedimos por tanta cosa delante del Señor. Pero para que eso suceda en nuestra vida es necesario que nosotros caminemos en obediencia al Señor. Es necesario que nuestra vida esté alineada con el Señor y con su palabra. Nosotros caminaremos equivocados si nosotros pensamos que nosotros podemos vivir la vida como a nosotros nos gusta o de la manera que nosotros queremos y al mismo tiempo recibir la bendición del Señor. Al mismo tiempo ser respaldados por Él cuando nosotros caminamos fuera de Él. Y eso no sucede así. Eso no funciona así. Y el Señor nos lo dice. El Señor se lo habló al pueblo de Israel y hoy nos habla a nosotros. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer del verso 1. Vamos a ir poco a poco desglosando este capítulo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor?
Alabe al Señor porque Él es bueno. Él está interesado en ti. Amén. Él está interesado en ti. ¿Lo crees? Él está interesado en ti. Por eso Él nos habla hoy, porque Él está interesado en nosotros. Deuteronomio capítulo 30. Y acá es la continuación de lo que la palabra decía anoche. Hablaba la palabra anoche o medio tocaba un poco nuestra hermana acerca de la bendición y la maldición que el Señor les dijo al pueblo de Israel, que si hacían esto pues iba a venir la bendición y que si no lo hacían iba a venir maldición. Esto es la continuación prácticamente, dice: sucederá, oiga, que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición, o sea, sucederá que cuando estas cosas sean puestas delante de ustedes, en otras palabras, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué está pidiendo el Señor aquí? Arrepentimiento. Amén. Si te arrepintieres, dice. Si te arrepintieres. Y no simplemente le dice si te arrepintieres tú, dice tú y tus hijos, o sea, tu descendencia. Tú necesitas reconocer que todas las decisiones que tú tomes no afectan solamente a tu vida en el presente, afecta tu futuro, afecta tu generación. Amén. Afecta a todos aquellos que te rodean. Por eso es necesario que nosotros decidamos bien. Hoy necesitamos decidir bien delante del Señor para que el Señor pueda hacer las cosas que Él ha prometido hacer en nosotros. Entonces Jehová dice: hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aleluya. Qué promesa más grande del Señor estaba haciendo a su pueblo en ese día. Amén. Pero siempre hay un pero. Pero las cosas no son así de fácil. Las cosas no son así de sencillas. Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, y mira esto y vendrá a ti. También el Señor espera algo de ti, espera algo de ti, espera algo de mí. El Señor demanda de nosotros y es necesario que nosotros atendamos a esa palabra. Amén. Dice la palabra ahí: si se convirtieren. Amén. Convertirse significa arrepentirse. Convertirse significa arrepentirse. O sea, dejar lo que tú estás haciendo y venir a la obediencia. Amén. Ser transformado, dejarte transformar. Amén. Por la presencia del Señor. Poder reconocer tú de que tú le has fallado al Señor y de que tú le fallas al Señor. Y que Él pueda venir y pueda depositar en ti. Amén. Ese conocimiento para que tú puedas ver más allá de lo que tú has visto hasta hoy. Y que tú puedas entonces entender su palabra, qué es lo que el Señor espera y demanda de nosotros. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos. Es necesario que nosotros nos convirtamos a Él. Y tiene que ser una conversión genuina, un arrepentimiento genuino de corazón, para que el Señor pueda obrar en nosotros. Porque de lo contrario nosotros parecerá que nos hemos acercado a Él, pero venimos arrastrando nuestra vieja manera de vivir. Venimos arrastrando nuestras mañas, como decimos muchas veces. Venimos arrastrando las cosas que nos atan al mundo, al pasado, y no nos dejan avanzar en el camino del Señor, ni nos deja alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Porque nosotros venimos todavía arrastrando
porque todavía no hemos entrado de lleno en Él, sino que simplemente le hemos dado parte de nosotros. Pero hay cosas que a nosotros no las queremos soltar. Nuestra vieja manera de vivir, nuestras costumbres, nuestros gustos, que a veces van en contra de Él. Amén. Él quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de toda bendición, pero de acuerdo a Él. No de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es bueno, porque nosotros tenemos muchas veces, un concepto totalmente equivocado, amén, de lo que Dios quiere y espera para nosotros. Y eso es porque nosotros no hemos ido a la palabra, no hemos entrado en ella y entendido lo que Él espera y demanda de nosotros. Nosotros caminamos muchas veces creyendo que estamos bien, que agradamos al Señor, porque estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, porque estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y creemos que sí, que el Señor también quiere, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de pararnos y preguntarle: Señor, ¿es esto? ¿O es así como tú esperas que yo camine? Porque muchas veces nos desengañaríamos y podríamos encontrarnos con la verdadera realidad de que el Señor está esperando que nosotros hagamos su voluntad y dejemos de hacer la nuestra. Aleluya. Y Él nos habla hoy. Amén. Él nos habla hoy. Ahora, cuando nosotros caminamos en obediencia al Señor, cuando nosotros entendemos eso y podemos venir a Él arrepentidos y podemos decirle: Señor, necesito que mi vida la guíes tú, necesito que tú le des dirección a mis pasos. Entonces el Señor empezará a obrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, en nuestro entorno, en la iglesia, amén, en la comunidad, donde sea que nosotros nos movemos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, podremos ver la mano del Señor obrando en cada cosa. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer todo aquello que Él ha prometido para nosotros? ¿Cuántos creen que el Señor puede cumplir aquellas promesas en su vida? ¿Cuántos creen que el Señor puede traer a aquellos que el Señor ha prometido que va a traer? Aquella familia, aquellos tuyos que todavía andan ahí perdidos. Amén. La palabra del Señor dice que no importa dónde estén, de allí el Señor los va a traer. La palabra del Señor dice que si nosotros caminamos en obediencia, que si nosotros caminamos en el camino, que si nosotros caminamos en línea con lo que Él quiere, Él va a hacer esas cosas. Dice que Él va a traer, amén, a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que están cautivos? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que caminan de espaldas al Señor, que no han reconocido, amén, que le están fallando, que no han reconocido que están caminando equivocadamente? Pero el Señor dice que si usted y yo caminamos en obediencia a Él, que si usted y yo nos arrepentimos, dice que Él va a hacer que esos cautivos vengan de donde sea que estén, dice, de los 4 puntos cardinales, amén, Él los traerá. Del otro lado de la tierra, Él ahí los traerá. ¿Por qué? Porque Él está interesado en ellos también. Así como Él estaba interesado en ti, así como Él estuvo interesado en mí un día y nos trajo a Él, porque Él fue el que nos atrajo a Él. Así Él está interesado en que el impío no se pierda. Él está interesado, amén, en que esas personas que aún no han reconocido puedan venir a la luz de Jesús. Y Él dice que Él será el que los traiga. No importa la situación en la que tú te encuentres hoy. No importa si hoy tú estás en una situación difícil, cualquiera que sea, económica, familiar, de enfermedad, lo que sea. El Señor dice que Él puede sacarte de allí. Pero necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer aquellas áreas en las que tú y las que yo le hemos fallado al Señor o le fallamos. Amén. No importa si tú hoy estás en una situación buena. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Económicamente bien, tu familia está bien, tu salud está bien, aparentemente. Pero todas estas cosas te han venido alejando del Señor. Las cosas no están bien. Aparentemente están bien, pero de parte del lado del Señor las cosas no están bien.
Esas cosas te están alejando de Él. Esas cosas son bien para ti, son bien para mí. Nos satisfacen, nos llenan en nuestra humanidad. Pero esas cosas te han venido alejando o te están alejando del Señor. O te van a alejar del Señor y no te has percatado de ello, porque cada día tú estás más lejos y más lejos del Señor. Y el Señor está esperando que tú reconozcas y te arrepientas y vuelvas a Él, para que pueda haber perdón. Y luego que haya perdón, pueda haber esa restauración en ti, pueda haber esa restauración en mí. No importa si tú y yo hoy estamos pasando por un desierto. El Señor está interesado en que usted y que yo atravesemos ese desierto, que usted pueda cruzar al otro lado y pueda ver y recibir la promesa que Él le ha dado, que yo pueda recibir lo que Él me ha prometido, amén. Y no solamente allá en el cielo, sino acá en la tierra, porque tenemos grandes promesas del Señor y hemos declarado que nuestros ojos han de ver esas cosas, amén. Porque el Señor es fiel y poderoso, pero Él espera que usted y yo caminemos en obediencia a Él. Dios nos está dando la oportunidad hoy de recapacitar. Amén. De recapacitar para que así nosotros podamos recibir la vida. Y nuestros familiares, nuestros seres queridos puedan de igual manera, amén, recibir vida de parte del Señor. Porque solo de parte del Señor es que podemos obtener la vida verdadera. Vamos al verso 6 de Deuteronomio 30. Continuamos leyendo. Óigame esta palabra. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y circuncidará Jehová tu corazón. Es necesario que el Señor saque todo lo que hay que no es de Él, corte, arranque, quite todo lo que no es de Él, para que Él pueda depositar su presencia, su poder, su sabiduría en nosotros, porque de lo contrario no sucederá. Es necesario que Él nos despoje de lo nuestro para que Él nos dé de Él. Y esto muchas veces duele, dolerá. Él se refería al pueblo de esta manera y dice: circuncidará Jehová tu corazón, porque ellos sabían lo que era circuncidar. Ellos sabían el proceso de la circuncisión, sabían el proceso de dolor que tenía que pasar para ser circuncidados y el proceso de sanación que tenía que venir después. De la misma manera el Señor nos habla hoy que de esa manera necesita nuestro corazón ser circuncidado, que va a doler muchas veces, que el proceso de sanación también será doloroso muchas veces y llevará su tiempo. Depende de lo que el Señor tenga que sanar en tu corazón y en mi corazón, pero que al final tú y yo estaremos en línea con lo que el Señor quiere. Porque ellos se circuncidaban porque era mandado por el Señor, era la ley. Todo recién nacido después de 8 días era necesario que se circuncidara. Amén. Era lo que el Señor mandaba. Y el que no lo hacía, pues estaba desobedeciendo al Señor. Es necesario que el Señor circuncide nuestro corazón para que podamos caminar en obediencia a Él. Amén. Y solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Su Espíritu Santo es el que trata con nosotros y el que circuncida nuestro corazón. Él es el que procesa tu vida. Él es el que procesa mi vida. Es el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos despojarnos de nosotros y dejar que sea el Espíritu Santo tratando y quitando. Amén. Sanando, moldeando nuestra vida para que nosotros seamos presentados delante de Él, delante del Padre, agradables. Amén. Verso 7 y 8.
Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones, dice, sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Dice que Él volverá todas esas maldiciones, todas esas, todo ese dolor a tus enemigos, a los que te han perseguido. En la versión lenguaje actual es aún más clara. Todos los que te han hecho daño. Y no estoy hablando físicamente, no estoy hablando de tus hermanos carnales, de tu vecino, de tu compañero. Estoy hablando de todo lo que el enemigo ha venido a hacerte, todo lo que el enemigo te ha hecho creer, todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que el enemigo ha venido y ha destruido en tu vida. Dice que Él mismo se encargará de ello, amén. Él mismo se encargará de ello y cada uno de ellos tiene su paga, amén. La palabra del Señor dice que el infierno, amén, el lago de fuego está preparado para Satanás y todos sus ángeles. Un día el Señor, amén, le dará su paga al enemigo que te ha hecho la guerra hasta hoy y que te sigue haciendo la guerra. Pero dice el Señor que si nosotros, amén, confiamos en Él, si nosotros obedecemos, nos volvemos a Él, Él abrirá nuestro oído y podremos escucharlo a Él nuevamente. Y entonces podremos obedecer a lo que Él nos manda, podremos atender a su palabra, dice, y hacer la obra que Él nos ha mandado hacer, amén. Es necesario que nosotros atendamos, amén, que atendamos a la palabra del Señor. De la única manera que nosotros, amén, vamos a poder escuchar al Señor es si Él nos circuncida nuestro corazón, es si Él nos quita todo lo que nos impide verlo a Él y escucharlo a Él. De la única manera que nosotros vamos a poder obedecer al Señor es si nosotros dejamos nuestra manera de vivir y le decimos: Señor, quiero vivir conforme a tu manera, conforme a tu voluntad. Es de la única manera que nuestros oídos van a ser sensibles a su voz, porque muchas veces nosotros nos encerramos, amén, en todas nuestras tareas diarias, en todos nuestros afanes, amén, que nos trae la vida, que muchas veces parece que nosotros estamos haciendo bien, pero eso nos está alejando del Señor. A veces parece que es todo lo que hacemos y muchas veces incluso lo decimos: lo hago por mi familia, lo hago porque yo necesito el bien para mi familia, porque necesito a mi familia en una mejor posición, porque esto y el otro. Pero no dejamos que el Señor actúe en nosotros. Y no entendemos que sin el Señor nada podemos hacer. Si al Señor le place, el día de mañana no abrimos nuestros ojos y todos nuestros planes se quedaron allí, en una libreta, o en nuestra mente, o en nuestro corazón. Pero es necesario que le digamos: Señor, antes que cualquier plan que yo tenga en mi vida, dime qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú anhelas. Háblame, Señor, quiero escucharte, quiero ser sensible a tu voz. Y luego mis planes son en segundo plano. Señor, si tú estás de acuerdo, Señor, si a ti te place, concédeme esto. Entonces veremos cada cosa encajando en el lugar que el Señor la quiere, amén. Y cada cosa dándose en el tiempo que el Señor quiere. Y las que no quieren no se darán. Y necesitamos aceptarlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él, si hemos buscado esa voluntad. Verso 9 y 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Todo esto es bueno, amén. Todo esto nos gusta, nos llama la atención. Cuando obedecieres, dice, a la voz de Jehová tu Dios, allí está el detalle. Dice un famoso artista mexicano: ahí está el detalle. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Y muchas veces cuando las cosas no se dan, no se están dando de la manera que esperamos, es porque no estamos obedeciendo a la voz de Jehová. Luego dice: para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Alguien dirá, oh, pero eso era en la ley, estaba escrito en la ley para ese pueblo. Pero Jesucristo vino para completar la ley, para que toda la ley se cumpliera en Él. Tú y yo ya no vivimos por la ley, bajo la ley, vivimos por gracia. Amén. Pero Jesucristo, amén. Jesucristo fue la muestra de Dios, de todo su amor, de toda su misericordia, de toda su gracia para con usted y para conmigo. Él envió a su unigénito Hijo para que usted y yo tuviéramos entrada a Él, al Padre, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación a través de Él. Y Dios mismo, dijo en una ocasión, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco, a este oíd. Ellos escuchaban la voz de la ley, la voz escrita, amén, de Dios allí a través de la ley. Usted y yo hoy necesitamos escuchar a Jesús. Usted y yo hoy necesitamos escuchar a Jesús. Jesús es la voz de Dios hablándonos a nosotros, amén. Él está en nosotros, Él habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos habla. Pero si usted y yo andamos afanados, si usted y yo andamos enfocados en otras cosas, no podremos escuchar su voz. Y no podremos obedecer, no podremos atender a la voz del Señor hablando a nuestra vida. Entonces allí el Señor hablaba al pueblo de Israel y le decía, si hicieres esto conforme a la ley, obtendrás esto. Ahora el Señor nos dice, si hicieres conforme a mi palabra, conforme a lo que está escrito en este libro, y escuchares la voz de mi Espíritu Santo, escuchares la voz de mi Hijo, entonces recibirás esto, recibirás aquello, recibirás lo que estás esperando, amén. Si escuchares y obedecieres. Entonces esa parte nos corresponde a nosotros, no le corresponde a Dios. Es Dios hablándonos hoy. Es Dios hablándonos hoy. Y cada vez que nosotros abrimos su palabra, Él nos habla. Pero hoy es necesario que usted y yo tomemos la mejor decisión. Hoy es necesario que nosotros decidamos bien. Amén. Decidamos bien, por el bien nuestro y por el bien de nuestra descendencia, amén. Por el bien de su pueblo, por el bien de su casa, por el bien de esta ciudad, por el bien de esta nación. Porque Él nos ha puesto a nosotros, amén, como mensajeros de Él. Él nos ha puesto a nosotros, amén, para que llevemos esta palabra, para que anunciemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él anhela. Y eso es lo que Él está haciendo hoy a través de su palabra, hablándonos a nosotros, dándonos esa advertencia, dándonos la oportunidad de nosotros poder atender a su voz. Verso 11 al 14. Aleluya. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, óigame esto, dice, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Yo quiero que me permita leerlo en esta versión. Perdón, Brea. Manténlo ahí si quieres, pero necesito leerlo en esta versión. Aleluya. Para que usted vea. Aleluya. Gloria a Dios. Dice esta versión: estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. La palabra del Señor no es difícil. Amén. No es difícil. Los difíciles somos nosotros. La palabra del Señor es clara y es la misma siempre, todos los días. Los difíciles somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le argumentamos mucho al Señor. Nosotros argumentamos demasiado antes de obedecer. Y el Señor simplemente está pidiendo que escuchemos y que obedezcamos. Amén. Porque ¿quién sabe mejor? ¿El Señor o nosotros? Y dice que no son difíciles. Ahí en la versión esa dice, no digan, ¿quién subirá al cielo para bajárnosla?
y explicárnosla? ¿O quién descenderá a lo profundo para traerla y dárnosla y explicárnosla? O sea, no está así de difícil de que alguien tenga que subir al cielo. Jesucristo bajó del cielo. Amén. Jesucristo mismo bajó del cielo para traernos esa palabra a nosotros. Hoy tenemos acceso a ella. La palabra del Señor en aquellos tiempos cuando Jesús caminó, incluso no existía lo que hoy tenemos nosotros. Existían rollos donde leían cierta palabra, pero no existía toda la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos acceso directo, fácil a la palabra del Señor. Y aún más allá, yo les estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, más fácil de entender todavía, como lo dice la misma palabra. No es difícil de entender, cualquiera lo puede entender, no hay necesidad de que alguien se los explique. Mas sin embargo, siempre hay necesidad de que el Señor nos lo recuerde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos envolvemos en nuestras aflicciones, en nuestros quehaceres, en nuestras metas, que no son malas, no es malo tener metas, pero cuando nosotros nos envolvemos en ella y nos olvidamos del Señor, estamos mal, caminamos mal. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar con una pared donde ya no podemos continuar. Y entonces es cuando reaccionamos y le decimos, Señor, pero Él está esperando que hoy, antes de que eso suceda, le digamos, Señor, aquí estoy. Haz conforme tú deseas. Haz tu voluntad en mí. Moldéame, encamíname. Si yo me he salido del camino, si yo me he salido de la senda, ponme nuevamente en la senda. Porque Él dice que Él está, leímos en Ezequiel, dice que Él está ansioso de que no se pierda nadie, de que el impío no perezca. Al final dice, ¿por qué? ¿Por qué moriréis, oh pueblo de Israel? ¿Por qué moriréis si no viviréis? El Señor nos hace esa pregunta hoy. ¿Por qué nosotros vamos a decidir morir en cambio de vivir? No tiene lógica, ¿verdad? Si usted le dan la elección entre vivir o morir, yo creo que, o sea, obvio voy a elegir por vivir, ¿verdad? Tendría que estar loco, tendría que estar demasiado, no sé, decepcionado, pero bien decepcionado de la vida. Y aún en un momento de decepción y de quererme quitarme la vida, el Señor puede cambiar ese pensamiento. Así, rapidito. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta del muchacho que estaba subido en el puente de la ruta 10. Creo que algunos no, otros sí, la mayoría sí. Estaba desde la temprana hora de la mañana subido, se pasó sobre la malla protectora del puente y se sentó allá arriba, debajo del highway, sobre el highway, perdón. Y se le dieron las 9 de la mañana a los bomberos tratando de bajarlo de allí. Una persona que en algún momento quiso quitarse la vida. Gracias a Dios lo pudieron bajar de allí y no sucedió. Aún ahí el Señor tuvo misericordia de esa vida. ¿Quién quita? El Señor tenía un propósito para él y el Señor lo rescató allí mismo. Amén. Entonces, aún ahí mismo el Señor puede hacernos reaccionar. ¿Cuánto más nosotros estando en nuestro sentido cabal, con cordura, poder tomar la mejor decisión para nosotros entre la vida o la muerte? Si nosotros caminamos fuera del Señor, estamos caminando hacia la muerte. Si nosotros caminamos en el Señor y de acuerdo a Él, Señor, caminamos hacia la vida. Eso es seguro. Él nos lo asegura. Él asegura la vida que tenemos en Él. Entonces dice, hoy debemos elegir. Acá dice, hoy deben elegir qué prefieren. Y estoy leyendo siempre la lección en lenguaje actual. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Oiga, si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Es necesario amar a Dios de corazón. Amén. Usted y yo no le tenemos que servir al Señor. No podemos servirle al Señor por obligación. Necesitamos servirle a Dios por amor y reconocer que Él fue el que nos amó primero. No podemos que muchas veces inconscientemente recibimos muchas cosas del Señor
y estamos alegres y alabamos al Señor, glorificamos al Señor, pero en un momento perdemos todo eso y dejamos de servir al Señor, dejamos de alabarlo. Entonces estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Por obligación. Nos sentíamos obligados a alabarlo porque Él nos da tanta cosa, porque nos bendice de tanta manera. Pero una vez que no, porque el Señor puede hacerte pasar por un desierto, amén, para ver lo que hay en tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué será lo que de nosotros, de nuestro corazón saldrá? ¿Será agradecimiento aún en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, en medio de la necesidad? Habrá siempre un canto de alabanza al Señor, habrá siempre un canto de alegría al Señor, habrá una oración de gratitud al Señor, porque estamos pasando en medio de esa situación y reconociendo que Él es poderoso, que Él es misericordioso y que sobre todas las cosas Él es soberano. Y pase o no pase lo que yo espero, Él sigue siendo soberano. Amén. Eso es amar al Señor por amor y porque reconocemos quién es Él. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, si elegimos bien, vamos a recibir bien. Pero si elegimos mal, así de simple, vamos a recibir mal. Porque el Señor es misericordioso, pero también Él es juez. Amén. Él es juez y un día nos juzgará. Y nosotros necesitamos estar preparados. Y es tan seria la palabra que el Señor nos habla hoy, como fue seria la palabra que el Señor les habló en ese día al pueblo de Israel, que dice: a los cielos, verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, les dijo, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Óigame, mira si no es grande la misericordia del Señor, que aún allí a Él estaba en la silla de juez y les dijo: al cielo y a la tierra pongo por testigo delante ahora de lo que les estoy dando la oportunidad, lo que les estoy diciendo, de que les pongo delante la vida y la muerte. Pero viene el juez y le dice: escoge la vida. Escoge la vida. Allí todavía en ese momento el Señor diciendo: escoge la vida. Escógeme a mí. El Señor, Dios, el Todopoderoso, el Soberano. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. No somos nada sin Él. Pero Dios y nosotros sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y con usted, conmigo o sin mí, Él hará las cosas que tiene que hacer. Pero necesitamos entender que nosotros sí necesitamos de Dios. Mas sin embargo, Dios, con toda su gloria, con todo su poder, te dice: escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la vida hoy. Escoge la vida. Haz una buena decisión. Toma hoy la vida. Toma el camino correcto. Tómame a mí. Escógeme a mí. Amén. Eso es lo que el Señor está hablando hoy. Y dice: para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Cuántos quieren tener más días de vida? ¿Cuántos anhelan, amén, más vida para los suyos? ¿Cuántos anhelan, amén, ver crecer a sus hijos? ¿Cuántos anhelan lo mejor para su descendencia? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos, amén, las mejores bendiciones? La palabra del Señor ahí le decía al pueblo que esas bendiciones los iban a alcanzar y que Él iba a prosperarlos aún más que sus antepasados. Y les decía que sus hijos, amén, iban a ser, amén, más benditos todavía y que iban a tener muchos hijos. El salmista David dice que los hijos son bendición de Jehová, amén. Para aquellos que no han todavía asimilado de esa manera el tener
la bendición de tener sus hijos, son bendición de Jehová. Amén. Son bendición de Jehová, pero usted y yo, en la posición de padres, aún tenemos que hacer esa elección por nuestros hijos. Amén. ¿Dónde nosotros queremos ver a nuestras generaciones? ¿Qué queremos ver que nuestras generaciones alcancen en Dios? Lo que aún nosotros no hemos alcanzado, que ellos lo puedan alcanzar. Amén. Que ellos puedan, amén, ser bendecidos como Dios ha prometido que los va a bendecir. Amén. Que ellos puedan, amén, llegar allá donde tal vez nosotros no hemos podido llegar, pero que el Señor ha prometido que si nosotros le somos fieles, si nosotros somos obedientes, veremos nuestras generaciones, amén, recibiendo esa promesa del Señor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de días, dice, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Para que habites, amén, para que habites, para que habites. Usted y yo necesitamos anhelar cada día habitar en la presencia del Señor, habitar en las promesas que Él nos ha dado. Amén. No necesitamos simplemente visitar, necesitamos habitar. Es necesario que nosotros anhelemos que tanto nosotros como nuestras generaciones puedan poseer, puedan habitar. Amén. Usted puede gustarle una casa. Puede incluso empezar un negocio acerca de una casa, de un automóvil, pero mientras no lo posea, usted no lo puede habitar, ¿verdad que no? Usted no puede habitar una casa mientras no se la hayan entregado. Pero cuando ya se la entregan, ya usted firma papeles, da el dinero que tenga que dar, usted puede habitar esa casa y esa casa viene a ser de su posesión. Amén. De la misma manera el Señor quiere que usted y yo habitemos, que nosotros poseamos, pero no simplemente por un tiempo, sino que nosotros podamos poseer permanentemente. Amén. Pueda que usted, como decía al principio, esté en una buena situación, en una buena posición hoy en día, pero el Señor quiere que usted posea eso, que no por caminar en desobediencia o por caminar descuidado de Él, usted pierda eso que usted tiene hoy. Y si usted no lo ha tenido, no lo ha obtenido, quiere que usted lo posea, que usted lo obtenga, pero necesitamos caminar en obediencia para que nosotros podamos poseer y habitar. Él quería que el pueblo de Israel no caminara simplemente por el desierto y se quedara ahí y muriera en el desierto. La intención del Señor fue siempre que el pueblo de Israel atravesara ese desierto y fuera a poseer la tierra prometida. Él ya lo había prometido y Él iba a cumplirlo, pero necesitaban ellos caminar en obediencia durante el desierto para poder llegar y poseer la tierra que ya el Señor se las había entregado. En lo espiritual ya esa tierra era entregada, aunque la poseía alguien más. Eso no evitaba que el Señor les fuera a entregar lo que Él ya les había dicho, porque esa tierra era de ellos. Y necesitaron ellos caminar en obediencia para poder atravesar el desierto. Muchos de ellos fallecieron porque no creyeron a esa palabra, porque desobedecieron en medio del desierto al Señor. Es necesario que nos mantengamos firmes en medio del desierto. Es necesario que nos mantengamos firmes en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Es necesario que en medio de la necesidad podamos creer que el Señor es fiel y que ese desierto lo atravesaremos y alcanzaremos la promesa del Señor y poseeremos como el Señor quiere que poseamos. Amén. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Y aquellos que crean que el Señor tiene promesas grandes para su vida y que el Señor está interesado en que posea, yo le voy a invitar que pase al frente, que pase y ore al Señor hoy y le diga: Señor, si yo no he estado caminando de acuerdo a tu palabra, yo no he estado caminando de acuerdo a tu plan, a tu propósito, quiero caminar en Él. Ya sea que usted conozca al Señor, ya sea que no lo conozca, ya sea que recién se haya convertido al Señor o que tenga mucho tiempo de servir al Señor, esta palabra es para todos hoy. Esta palabra es para todos hoy. Dígale: Señor, quiero alcanzar esas promesas y quiero poseerla, pero quiero caminar en obediencia a ti. No quiero caminar, Señor, conforme, Señor, a lo que yo, Señor, quiero, a lo que yo pienso. Quiero que mi plan, Señor, sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Quiero, Señor, caminar en tu propósito.
Oh Señor, mira Señor este pueblo. Mira Señor a cada uno hoy aquí, Dios mío. Queremos caminar en tu propósito, papá. Queremos caminar en obediencia, Señor. No queremos, Señor, que nos alcancen las maldiciones. Queremos que nos alcancen las bendiciones, Padre. Oh Señor, queremos tomar la mejor decisión. Queremos, Señor, decidir por la vida, Padre. Y la vida eres tú. La vida es Jesús. Queremos hoy tomar las mejores decisiones, Señor. No solo por nosotros, sino por nuestra descendencia. Oh Señor, porque tú, Padre Santo, eso esperas y demanda de nosotros. Oh, míranos aquí, Señor. Si nosotros, Señor, no hemos hecho, Señor, tu voluntad, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos hacer la voluntad del Padre. Si hemos estado caminando, Señor, como a ti no te agrada, oh Señor, alíneanos hoy a tu voluntad. Alíneanos hoy de acuerdo a tu palabra, Señor, porque tú has sido demasiado fiel y misericordioso para nosotros, Señor. Queremos, Señor, oh Padre Santo, ser esos instrumentos, Señor, útiles, agradables delante de ti, Señor. Esas vasijas, Señor, las cuales tú moldees conforme, Señor, a tu voluntad y tu propósito, y puedas llenar cada día de tu presencia, Señor. Oh, quita, Señor, circuncida nuestro corazón de todo lo malo, de todo lo que hayamos anidado, Señor, de todo lo que hayamos guardado que a ti no te agrada y no nos deja avanzar. Oh, Dios mío, circuncida nuestro corazón de todo lo que a ti no te gusta. Hoy llénalo de tu espíritu, llénalo de tu presencia, papá. Oh Espíritu Santo, abraza hoy. Espíritu Santo, redarguye hoy. Haznos ver todas aquellas cosas que tal vez no hemos visto. Haznos ver todas aquellas cosas que aún si hemos visto las hemos ignorado. Y podamos, Señor, nosotros caminar agradándote a ti. Oh, alíneanos a tu palabra, dile, alíneame a tu palabra. Alíneame al propósito perfecto, Señor. Oh, Señor, y dame vida, Señor. Dame vida, Señor, en ti, Padre. Dame vida en ti, Señor. Dame vida en ti. Que pueda haber largura de días, Señor. Que mis hijos, Señor, puedan ver, Señor, oh Dios mío, la bendición, Señor, oh Dios mío, de la obediencia, Padre. Que mis generaciones puedan, Señor, experimentar la bendición de la obediencia. Que puedan alinearse cada día, Señor, nuestros hijos a tu palabra, Señor. Que todos, Señor, podamos, Señor, caminar, Señor, como tú, Señor, esperas. Oh, alineados, Señor, a tu propósito, Padre, para que tú te glorifiques, Señor. Oh, deseamos, Señor, anhelamos ver días buenos, Señor. Y tu palabra dice que aquel que anhela ver días buenos, Señor, que se acerque a ti, que confíe en ti, que crea en ti, Señor. Creemos hoy en ti, Señor. Creemos hoy en ti, nos aferramos a esa palabra, nos aferramos a tu promesa, Señor, y declaramos que veremos días mejores, que veremos días buenos, Señor, cuando caminemos en obediencia, en tu obediencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres fiel y poderoso para hacerlo. Porque tú eres fiel y poderoso para hacerlo. Lo creemos hoy, Señor. Lo creemos hoy, Señor. Y arrepentidos de corazón, Señor. Arrepentidos de corazón, hoy nos presentamos a ti, Señor. Para que tú, Señor, nos perdones, Señor, y nos restaures. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Padre. Gracias te damos, oh Hijo. Gracias te damos, oh Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor.
Gloria sea tu nombre, Señor, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor, amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Yo quiero llamar a Brea acá, que por favor pase. Queremos hacer 2 oraciones por ella. Quiero que me acompañen. Quiero que usted pueda bendecir a esta sierva del Señor. Primeramente porque está cumpliendo un año más de vida. Amén. Nos gozamos juntamente con ella, amén. Nos gozamos porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan, amén. Y hoy ella está, amén, gozosa porque está en su happy birthday. Le decían por ahí su happy amarillo. Ella dijo, no, verde, yo lo quiero verde. Amén. La bendecimos en el nombre del Señor, amén. Y yo quiero que ustedes me acompañen. Yo no soy mejor que nadie. Simplemente el Señor me ha permitido esta oportunidad hoy en día y yo quiero orar por ella. No solamente porque está cumpliendo un año más de vida, sino que porque ella ha recibido una invitación a predicar. Amén. Y declaramos nosotros, amén, que esta es una casa de semilla. Amén. Donde el Señor cada día irá haciendo que esas semillas germinen y que esas plantitas empiecen a salir. Amén. Y sean sembradas en otros lugares, empiecen a llevar bendición a otros lugares. Amén. Lo creemos, amén. Creemos que nuestros hijos serán de bendición en otros lugares, amén, también. Entonces así creemos que ella irá a ser de bendición al lugar donde va, amén. Y declaramos cobertura sobre ella. Así que ponga su mano para acá y bendiga a esta sierva y declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, declaro, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor, guiándola, Padre. Que es, Señor, oh Dios mío, tu cobertura sobre ella, Señor. Que las promesas, Señor, que tú tienes para ella, Señor, así como tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, son más grandes de lo que nosotros mismos nos imaginamos, Padre. Y que cada día, Señor, tú te glorificarás en su vida, Señor. Y que le harás ver, Señor, oh Dios mío, cosas grandes y maravillosas, ocultas, Señor, oh Dios mío, que tú has reservado para aquellos que buscan tu presencia, Padre. Declaro, Señor, tu cobertura donde vaya. Declaro, Señor, que es portadora de tu palabra, que es un vocero, Señor, que es, Señor, oh Dios mío, una trompeta, Señor, anunciando, Señor, tu palabra, Señor, anunciando salvación, Señor, anunciando esperanza, Padre Santo, para todos aquellos que la escuchen, Señor. La bendecimos con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, amén, que tú, Señor, oh Dios mío, le bendice, Señor, con muchos años más de vida, Señor. Y que ella pueda ver, Señor, oh Dios mío, sus generaciones creciendo, Señor. Y podamos, Señor, ser partícipes también de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Están despedidos, así que